Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Alejandro? Gracias por estar una vez más aquí. Un placer. Bueno, tras el fracaso de la ley Ómnibus la semana pasada, el gobierno está intentando redefinir su estrategia para seguir avanzando con su programa económico. En principio se está negociando un acuerdo con el PRO para recomponer la posición legislativa del gobierno. Ricardo, ¿crees que si se cierra este acuerdo le podría permitir al gobierno avanzar con su agenda legislativa? Bueno, claramente le daría un poco más de oxígeno en términos cuantitativos, numéricos, se llegaría a un bloque de 80 diputados, por supuesto es lejos todavía del quórum propio, pero evidentemente habría una situación de mayor fortaleza. De todos modos, lo que me parece relevante es cuáles son los efectos o cómo se debería leer, a mi juicio, este fracaso en la sanción de la ley Ómnibus, que no es una vuelta atrás, es básicamente la ley, hay que empezar a discutirla de vuelta, y cuáles son las herramientas y el impacto macro que esto puede tener. Yo creo que como todo proceso profundo de reforma que el gobierno quiere hacer, se requiere, que en sus comienzos los objetivos estén bien definidos y sobre todo que los alcances que se vayan logrando sean lo más consistentes y duraderos posibles. ¿Qué quiero decir con esto? De nada vale victorias pírricas, ganar algo para después, a los 2, 6 u 8 meses, tener que darlo vuelta, digamos. La sensación que eso deja en los mercados, en los inversores, en los que toman decisiones concretas sobre la economía argentina, es distinto que si se lograran acuerdos o pactos mínimos que le dieran... Eso, Ricardo, se vio justamente con una caída fuerte de los bonos argentinos al día siguiente del fracaso de la ley Ómnibus. De todas formas, hoy vimos un muy buen inicio de la semana, sí, con una recuperación importante de los bonos, posiblemente apostando a este acuerdo, ¿no?, con el PRO. Sí, sin duda ha habido un impacto acerca de la lectura que hacen los mercados de este potencial acuerdo. Pero me parece, Alejandro, que lo que tenemos que tener en claro es que hay que mirar la sostenibilidad de algunos de los resultados que el gobierno viene obteniendo, sobre todo en materia fiscal y de acumulación de reservas, ¿no? Que en ambos aspectos, cuando uno mira la foto, son buenos datos. Sí. Evidentemente, volver a tener superávit en enero, tanto primario como financiero, más de 1.200.000 millones de pesos de superávit financiero, o sea, después de pagar intereses en el mes de enero, y una acumulación de más de 7.000 millones desde que asumió Milei el 10 de diciembre en las reservas del Banco Central, de alguna manera también están escondiendo algunas realidades. La primera realidad es que se han cortado absolutamente todos los pagos, o prácticamente todos los pagos del Estado. El recorte en algunas áreas sobre todo en las transferencias discrecionales a provincias, es prácticamente total. Bueno, eso está desembocando en un conflicto muy importante con los gobernadores, ¿no? Con los gobernadores hoy mismo conocimos la primera queja de los docentes por el fondo de incentivo docente. Se paga con transferencias, a través de transferencias discrecionales, por un lado, y por otro lado es que los niveles de pagos de importaciones siguen siendo muy bajos. ¿Qué quiero decir? Si no se pagan importaciones, la actividad económica se va a resentir. Como vimos, ya estamos viendo los primeros números de enero en términos de actividad, que muestran caídas de 2 dígitos y en algunos casos del 30% interanual en sectores importantes. Bueno, Milei siempre anticipa, ¿no?, que la actividad económica se va a comportar, ¿no?, con esta forma de ver. Va a haber una caída de la actividad muy fuerte en el primer semestre, en la primera parte de su gestión, y después una recuperación importante desde ese momento, ¿no? Es cierto, si hay algo que tiene el presidente es su absoluta transparencia en su visión y en su manera de entender la política y la economía, y eso me parece que es un buen activo, digamos, para un gobernante. Ahora, dicho esto, también lo que tenemos que entender, y acá sí uno como economista no puede hacer más que un comentario de café, pero si uno fuera politólogo o un analista político, es cuán sostenible o cuán permeable está la sociedad a
bancar un proceso de ajuste que es muy fuerte, un ajuste draconiano de verdad. Para decirlo en términos simples, el dato que conocimos hoy, la tasa de inflación, si le ponemos, que fue el 20.6 en enero, si suponemos 18, para decir un número, un poco menos en febrero, bueno, en los 3 primeros meses de gestión Milei, el 1 de marzo, la gente va a tener 80% de inflación acumulada en sus bolsillos. Entonces, ¿qué paritaria te resolvió ese 80%? Ni que hablar a aquellos que no tienen paritarias. Digo, un combo difícil de administrar y de vuelta. Y cierro con esto, la necesidad de, a mi juicio, encontrar puentes, consensos, que yo no los estoy viendo todavía en la política. Justamente, ¿no? Es difícil la posición de un economista en este momento, ¿no? Porque de alguna manera se está concretando tal vez lo que venimos pidiendo hace muchos años, ¿no? Que es justamente buscar con mucha firmeza el equilibrio fiscal, ¿no? Sí, yo creo que sí. De vuelta hoy también conocimos la carta de la expresidenta en donde de vuelta vuelve a enfatizar que el déficit fiscal no tiene nada que ver con la inflación. Bueno, cuestiones que parecían de alguna manera ya saldadas en la economía argentina. Bueno, yo creo que hay que hacer docencia todo el tiempo. Y otro de los elementos interesantes que tiene Milei es que ha puesto sobre la mesa discusiones, te diría, del sentido común, que la política tiene que discutir. Esto me parece que es así. Ahora, también es cierto que el cómo importa mucho. No es solamente el qué. El cómo se hacen las cosas a veces es tan importante al menos como el qué. ¿Pero cómo crees que se encuentra en un equilibrio justamente entre ir con firmeza hacia el equilibrio fiscal sin que esto genere, ¿no?, una inviabilidad política de la gestión? Bueno, a ver, atrás, cuando uno va atrás del gasto público, del recorte del gasto, atrás de cada partida de gasto hay un interés, hay un interés legítimo, digamos, no hay que discutirlo, digo. El 40% del gasto primario son jubilaciones. ¿Quién puede discutir las jubilaciones en la Argentina? Nadie, sobre todo de los niveles más bajos. Bueno, y así con una enorme cantidad de sectores. Ahora, creo yo que lo peor que uno le puede plantear a esos sectores es no decir cuál es el esquema, el camino, el gradiente que tiene que transitar del ajuste. Y creo que eso todavía no se ha hecho. Yo creo que sería un buen aporte desde la política, y en el Congreso, por supuesto, que se defina qué tipo de ajuste, de qué manera, a dónde vamos a recortar, que todos sepan cuánto le va a recortar a cada sector y por cuánto tiempo. Creo que ese sería un aporte interesante que todavía está concentrado solamente en la lapicera del secretario de Hacienda en el 5º piso del Ministerio de Economía. Al mismo tiempo, ¿no?, ves en los sectores intermedios, ¿no?, que por ahí pueden estar dispuestos a apoyar, ¿no?, legislativamente a Milei, predisposición para apoyar el ajuste fiscal. Yo veo predisposición, sin duda. Creo que el gobierno debería hacer de vuelta un ejercicio de mayor docencia, de explicación, de no tratar de imponer voluntad, sino de tratar de que se llegue a consensos, y que haya que ceder, como al principio había sucedido, ¿no? Pero que al final parece que volvemos todos a foja cero. Yo creo que, bueno, de vuelta, una situación social compleja, muy, muy delicada, porque estos niveles de inflación hacen que haya cada vez más pobres en la Argentina, de manera diaria, amerita que la política empiece a entender estas cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis detallado del economista Ricardo Delgado sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas para adelante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.